Respira, señor, por favor, respire conmigo. La lluvia golpeaba los cristales con furia, mientras Adrián Serrano se doblaba sobre sí mismo. Sus nudillos blancos aferraban el marco de la ventana, el sudor perlaba su frente bronceada. No podía respirar. El pánico lo había tomado por sorpresa, como siempre lo hacía. Entonces sintió unas manos pequeñas pero firmes sobre sus hombros. «Míreme». «A los ojos», ordenó una voz femenina desconocida. «Respire conmigo. 1, 2. Eso es». Adrián levantó la mirada, encontrándose con unos ojos color avellana que lo observaban sin juzgarlo, sin lástima, sin el desprecio al que estaba acostumbrado. Cuando mostraba debilidad. «¿Quién demonios eres tú?», logró articular entre respiraciones entrecortadas. «Eso no importa ahora. Siga respirando». La mujer no apartó sus manos de sus hombros. No era como el resto del personal, que temblaba con solo cruzarse en su camino. Esta desconocida lo tocaba con naturalidad, como si fuera cualquier hombre y no Adrián Serrano, el temido magnate que había construido un imperio inmobiliario con mano de hierro. Poco a poco, el aire volvió a sus pulmones. La opresión en su pecho cedió. La tormenta en su interior comenzó a calmarse, igual que la que azotaba Madrid esa noche. «Gracias», murmuró, sorprendiéndose a sí mismo. No recordaba la última vez que había agradecido algo. La joven retiró sus manos y se alejó un paso. Era menuda, con una melena castaña recogida en una coleta descuidada. Vestía el uniforme gris del personal de limpieza, pero había algo en su porte que desentonaba con esa imagen. «No hay de qué, señor Serrano», respondió ella, bajando la mirada. «Disculpe mi atrevimiento. No debería estar aquí. Pero estás, y acabas de evitarme un momento desagradable». Adrián la estudió con interés. Nunca la había visto antes, estaba seguro. Conocía a todo el personal de la mansión, una costumbre que había adoptado para mantener el control sobre cada aspecto de su vida. «Mi tía Marina trabaja para usted desde hace años», explicó ella, como leyendo su pensamiento. «Acabo de llegar a Madrid. Me estoy quedando con ella hasta que…» Se interrumpió. «Solo estaré aquí temporalmente». «Marina». Adrián asintió recordando a su ama de llaves, una mujer discreta y eficiente. No sabía que tenía una sobrina. «Hay muchas cosas que no sabe de las personas que trabajan para usted, señor». La impertinencia del comentario debería haberlo molestado, pero en lugar de eso, una sonrisa amenazó con asomar a sus labios. Hacía tiempo que nadie le hablaba sin ese temor reverencial. «¿Y tú qué sabes de mí?», preguntó acercándose un paso. La joven no retrocedió. Sus ojos se encontraron de nuevo y Adrián sintió algo extraño en el pecho, un calor que nada tenía que ver con su reciente ataque de ansiedad. «Sé lo suficiente», respondió ella, sosteniendo su mirada durante un segundo más de lo apropiado. Un relámpago iluminó la habitación, revelando las facciones delicadas de la joven. Tenía un rostro que no era convencionalmente hermoso, pero había algo en él, una especie de fuerza tranquila que resultaba magnética. «Debería irme», dijo ella, rompiendo el hechizo. «Mi tía se preocupará si no regreso». A las habitaciones del servicio. Cuando pasó junto a él, Adrián capturó suavemente su muñeca. El contacto envió una corriente eléctrica por su brazo. Ella se detuvo, pero no lo miró. «Mañana quiero verte aquí», ordenó él con la voz ronca. «A primera hora». «No creo que sea conveniente, señor Serrano». No era una pregunta. Finalmente, ella se volvió. Sus ojos brillaban con algo que parecía desafío. «Como usted ordene», respondió, pero su tono dejaba claro que no se consideraba una subordinada más. La soltó, y ella caminó hacia la puerta con pasos decididos. Antes de salir, Adrián la llamó. «Espera, no me has dicho tu nombre». La vio dudar con la mano ya en el pomo de la puerta. Su perfil recortado contra la penumbra del pasillo parecía sacado de un cuadro romántico. Tras un silencio que pareció eterno, finalmente respondió: «Samantha». «Me llamo Samantha». Y sin más desapareció en la oscuridad del corredor, dejando tras de sí un sutil aroma a jazmín
que Adrián inhaló profundamente. Esa noche, por primera vez en años, Adrián Serrano no necesitó pastillas para dormir. La imagen de unos ojos color avellana lo acompañó hasta el sueño, mientras la tormenta amainaba y Madrid se sumía en un silencio húmedo y expectante, como la calma que precede a otra tempestad más peligrosa. Quiero que ella se encargue de mis aposentos personales. La voz de Adrián Serrano resonó en el estudio, cortante como el filo de una navaja. Marina, el ama de llaves, palideció. Sus manos arrugadas se retorcieron sobre el delantal impecable. Pero, señor, Samantha acaba de llegar y no tiene experiencia con... Estás cuestionando mis órdenes, Marina, interrumpió él sin levantar la vista de los documentos que revisaba. No, señor Serrano, respondió la mujer con un hilo de voz. Se hará como usted diga. Habían pasado 3 días desde aquella noche tormentosa, 3 días en los que Adrián había esperado que la sobrina de su ama de llaves apareciera como le había ordenado. 3 días de una ausencia que lo irritaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Si ella no acudía a él movería los hilos para que ella no tuviera más remedio que acercarse. Samantha dobló cuidadosamente la última camisa de seda negra y la colocó en el cajón de caoba. El aroma a sándalo y cuero que impregnaba la habitación del señor Serrano era abrumador, casi tan intenso como la sensación de estar violando un espacio prohibido. ¿Por qué te escondes de mí? La voz profunda a sus espaldas la sobresaltó. Adrián Serrano estaba apoyado en el marco de la puerta, observándola con una intensidad que la hizo estremecer. Llevaba solo unos pantalones oscuros. Su torso desnudo revelaba músculos definidos bajo una piel bronceada. «No me escondo, señor», respondió ella, obligándose a mantener la compostura. «Simplemente hago mi trabajo. Te ordené que vinieras a verme, y usted ordenó también que me encargara de su habitación», replicó ella, sosteniendo una mirada que quemaba. «No puedo estar en 2 lugares a la vez». Una sonrisa ladina se dibujó en los labios de Adrián mientras avanzaba hacia ella. Samantha retrocedió instintivamente hasta que su espalda tocó el armario. «Eres la única persona en esta casa que se atreve a responderme así», murmuró él, acercándose tanto que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Por qué no tienes miedo?» «Porque he conocido cosas más aterradoras que un hombre con poder», respondió ella, con un temblor en la voz que contradecía su aparente valentía. Adrián estudió su rostro como si buscara descifrar un misterio. Sus ojos se detuvieron en una pequeña cicatriz casi imperceptible sobre su ceja izquierda. «¿Quién te hizo esto?», preguntó, rozando con la yema de su dedo índice aquella marca. El contacto fue eléctrico. Samantha cerró los ojos un instante, luchando contra sensaciones que creía olvidadas. «Nadie importante», susurró. «Todo lo que te toca es importante para mí ahora». La declaración quedó suspendida entre ellos como una promesa peligrosa. Samantha abrió los ojos encontrándose con la mirada oscurecida de Adrián. La tensión se rompió cuando ella intentó apartarse y al hacerlo, su brazo rozó el filo de un cajón abierto. Una línea roja apareció inmediatamente en su piel. «Clara, estás sangrando», observó él. Sin pedir permiso, la tomó del brazo y la condujo hasta el baño contiguo. Con movimientos precisos, humedeció una toalla y limpió la herida. Sus manos, acostumbradas a dar órdenes y firmar contratos millonarios, ahora se movían con una delicadeza sorprendente. «No es necesario», protestó ella débilmente. «Calla». La intimidad del momento los envolvió. El baño, iluminado apenas por la luz del atardecer que se filtraba por una pequeña ventana, creaba sombras que danzaban sobre sus rostros. «¿Por qué viniste a vivir con tu tía?», preguntó él, mientras aplicaba un antiséptico con movimientos lentos, casi como caricias. Necesitaba empezar de nuevo. «¿Huyes de alguien?». Samantha desvió la mirada. «Ya confié demasiado en un hombre y pagué el precio». La confesión provocó que Adrián presionara con más fuerza. Ella contuvo un quejido. «Lo siento», murmuró él suavizando su toque. Cuando terminó de vendarle el brazo, sus manos no se apartaron. En un gesto impulsivo, llevó la muñeca de Samantha hasta sus labios
y depositó un beso suave sobre la venda. Ella contuvo la respiración. Sus ojos se encontraron en el espejo del baño. El deseo era palpable, espeso como la humedad que empañaba los cristales. Adrián la giró lentamente hasta tenerla frente a él. La diferencia de altura obligaba a Samantha a levantar el rostro para sostener su mirada. Sus labios estaban tan cerca que compartían el mismo aire. «Deberías apartarte ahora», susurró él, aunque sus manos ya descansaban en la cintura de ella. «Debería», confirmó Samantha sin moverse un centímetro. El tiempo se detuvo cuando Adrián inclinó su rostro hacia ella. Sus labios casi se rozaron en una promesa de calor y olvido. Pero en el último segundo, Samantha giró el rostro. El beso aterrizó en su mejilla, tan cerca de la comisura de sus labios que el error parecía deliberado. «No puedo», murmuró ella con voz quebrada. «No debo». Con un esfuerzo que parecía sobrehumano, se apartó de él. La pérdida del contacto dejó un frío que se coló hasta sus huesos. «Lo siento, señor Serrano», y sin darle tiempo a responder, salió precipitadamente de la habitación. Sus pasos apresurados resonaron en el pasillo vacío. Adrián se quedó inmóvil, aturdido por un rechazo al que no estaba acostumbrado. La sensación era tan nueva como desagradable. Pero lo que no vio fue cómo Samantha, tras doblar la esquina, se precipitaba hacia el baño de servicio. Apenas tuvo tiempo de cerrar la puerta antes de que una arcada violenta la doblara sobre el inodoro. Desde la distancia, oculto en las sombras del corredor, Adrián observó cómo su tía Marina acudía, alarmada, y sostenía el cabello de su sobrina mientras ella vomitaba. Sus ojos se entrecerraron con suspicacia y algo más. Una curiosidad que pronto se convertiría en obsesión. «Aquí entre nosotros, hermosa. Sí, te hablo a ti que estás ahí, quizás recostada en tu cama o tal vez en el transporte público con los audífonos puestos. ¿De dónde me estás escuchando? Hoy, me encantaría saberlo. ¿Qué piensas de Samantha hasta ahora? ¿Crees que debería confiar en Adrián o mantener su distancia? Leo cada comentario que dejas, ¿sabes? Me hace el día cuando compartes tus teorías sobre lo que podría pasar. Si estás disfrutando de esta historia tanto como yo disfruto contártela, déjame un like para que pueda seguir trayéndote estos momentos que sé que te atrapan. Cada notificación es como un pequeño abrazo que me dice, sigue adelante. Y ahora volvamos a nuestra historia, porque lo que viene a continuación cambiará todo entre Samantha y Adrián. ¿Dónde está? La voz de Adrián retumbó por el pasillo de servicio, haciendo que dos mucamas se apresuraran a desaparecer. Marina se interpuso en su camino, con las manos temblorosas, pero la mirada firme. «Mi sobrina está descansando, señor. No se encuentra». «Bien, lleva 3 días descansando», replicó él con un tono que rozaba la amenaza. «3 días evitándome. Esta farsa termina ahora. Por favor, señor Serrano», suplicó Marina. «Samantha no es como las otras mujeres que... Precisamente, por eso estoy aquí». Sin esperar respuesta, Adrián apartó al ama de llaves y avanzó hacia la pequeña habitación al final del corredor. Abrió la puerta sin llamar. Samantha estaba sentada junto a la ventana estrecha, con un libro en las manos que cayó al suelo cuando la puerta se abrió bruscamente. La sorpresa dio paso rápidamente a una expresión desafiante. «¿No le han enseñado a llamar antes de entrar?», preguntó levantándose con dignidad. Adrián cerró la puerta tras de sí. El espacio, minúsculo comparado con el resto de la mansión, pareció encogerse aún más con su presencia imponente. «¿Por qué me evitas?», preguntó directamente. «No sé de qué habla. No insultes mi inteligencia». Dio un paso hacia ella. «Desde aquella noche en el baño, has encontrado 1000 excusas para no cruzarte conmigo». «Quizás sea lo mejor», respondió ella, cruzando los brazos sobre el pecho. «No debemos confundir las cosas. Usted es el jefe de mi tía y yo solo. Sabes perfectamente que esto no tiene nada que ver con quién trabaja para quién», la interrumpió, acortando aún más la distancia. «Hay algo entre nosotros desde la primera vez que te vi. Se equivoca». «¿En serio?». Adrián esbozó una sonrisa peligrosa.
Demuéstralo. Tomó su mano con decisión, ignorando su resistencia inicial, y la arrastró fuera de la habitación. Marina los observó pasar con expresión horrorizada, pero no se atrevió a decir nada cuando Adrián le lanzó una mirada que exigía silencio. Recorrieron la mansión hasta llegar a una puerta escondida tras una escalera de servicio. Adrián sacó una llave de su bolsillo y abrió, revelando un jardín interior que Samantha no sabía que existía. Era un espacio pequeño pero exquisito, rodeado por paredes de cristal que dejaban entrar la luz sin exponer el lugar a miradas indiscretas. Las plantas crecían con una exuberancia controlada, creando un ambiente íntimo y aislado. «Nadie nos molestará aquí», dijo él cerrando la puerta tras ellos. «Ahora podemos hablar con sinceridad». La luz del atardecer bañaba el rostro de Samantha, resaltando el tono ámbar de sus ojos. Adrián pensó que nunca había visto que algo tan hermoso. «No hay nada de qué hablar», insistió ella, aunque su voz había perdido firmeza. «¿No?» Se acercó lentamente como un depredador que no quiere asustar a su presa. «Entonces, explícame por qué tiemblas cuando me acerco, por qué tus pupilas se dilatan cuando te miro, por qué tu respiración se acelera». Su mano se posó suavemente en la base de su cuello, sintiendo el pulso desbocado. Justo como ahora. Samantha intentó retroceder, pero sus piernas chocaron contra un banco de piedra. Estaba atrapada entre el mobiliario y el cuerpo de Adrián, que emanaba un calor absorbente. «Por favor», susurró, pero ni ella misma sabía si suplicaba que se detuviera o que continuara. «Dime que no sientes nada», la retó él, inclinándose, hasta que sus labios rozaron su oído. «Dímelo mirándome a los ojos y te dejaré en paz». Cuando Samantha levantó la mirada, la determinación que había intentado mantener se desmoronó como un castillo de naipes. Adrián vio el momento, exacto en que sus defensas cayeron. Sin darle tiempo a reconstruirlas, capturó sus labios en un beso hambriento, desesperado. Un beso que había imaginado durante días, que lo había mantenido despierto por las noches. Para su sorpresa y deleite, Samantha respondió con la misma intensidad. Sus manos se enredaron en su cabello, atrayéndolo más cerca, como si quisiera fundirse con él. Sus labios se entreabrieron, permitiéndole profundizar el beso hasta que ambos tuvieron que separarse, jadeando. Adrián la tomó por la cintura y la acercó contra su cuerpo, sintiendo cada curva. La guió hasta que la espalda de ella quedó apoyada contra la pared de cristal. El contraste entre el frío del vidrio y el calor de sus cuerpos creó una sensación electrizante. Sus labios descendieron por su cuello, arrancándole pequeños gemidos que lo enloquecían. Sus manos recorrieron su espalda, memorizando cada centímetro, pero de pronto sintió algo húmedo contra su mejilla. Lágrimas. Samantha estaba llorando silenciosamente mientras lo besaba. Se detuvo, alarmado. La separó suavemente para mirarla, a los ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó, limpiando una lágrima con su pulgar. «No puedo hacer esto», respondió ella con voz quebrada. «No debería...» «¿Por qué?», insistió sosteniendo su rostro entre sus manos. «¿Es por tu trabajo? ¿Por tu tía? Puedo arreglarlo todo, Samantha. Puedo... Estoy embarazada». Las palabras cayeron como un yunque entre ellos. Adrián se quedó paralizado, con las manos aún en el rostro de ella, pero su mirada se había vuelto distante. «No quiero que pienses que busco algo de ti», continuó Samantha, interpretando su silencio como rechazo. «No necesito tu dinero ni tu apellido. Solo quería que lo supieras antes de que esto fuera más lejos». Se apartó de él, abrazándose a sí misma, como si necesitara protección. La vulnerabilidad en su mirada contrastaba con la determinación de su voz. Adrián permaneció inmóvil, procesando la noticia. Miles de preguntas se agolpaban en su mente, pero una destacaba sobre todas las demás. «¿De quién es ese hijo?», murmuró más para sí mismo que para ella, pero Samantha ya se había alejado, corriendo hacia la puerta del jardín secreto. La abrió con manos temblorosas y desapareció, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos apresurados y el aroma a jazmín que parecía perseguirlo.
Adrián se dejó caer en el banco de piedra, con la mirada clavada en la puerta por donde ella había huido. El sol se ocultaba, sumiendo el jardín en sombras que reflejaban su estado de ánimo. «¿De quién es ese hijo?», repitió en voz alta, mientras un sentimiento que no reconocía como celos se apoderaba de su corazón. El silencio se había convertido en el nuevo lenguaje de la mansión Serrano. Como una niebla espesa, se colaba por cada rincón, por cada pasillo. Adrián llevaba 3 días encerrado en su despacho, ahogándose en trabajo y whisky a partes iguales. «Señor, la cena está servida», anunció Marina desde el umbral de 17, la puerta. «No tengo hambre», respondió él sin levantar la vista de los documentos que fingía leer. «Hace 3 días que apenas prueba bocado», insistió ella. «No puede seguir así». Adrián levantó la mirada. Sus ojos, enrojecidos por el cansancio y el alcohol, se clavaron en la mujer con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Dónde está?» Marina se tensó. Sabía perfectamente a quién se refería. «Samantha ha pedido el día libre. No se encuentra bien. O simplemente me evita». Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. «Parece que se le da muy bien esconderse». Marina retorció sus manos con nerviosismo. Nunca había visto a su jefe así, devastado bajo su aparente frialdad. «Con todo respeto, señor», comenzó con cautela, «mi sobrina no está jugando con usted. Ella tiene sus razones y sus miedos». «¿Sus miedos?». Adrián soltó una risa. «Seca. Soy yo quien debería temer. La última mujer embarazada que entró en mi vida destruyó todo lo que amaba. Los recuerdos lo golpearon como un tsunami». Su hermano Federico, sonriendo mientras le presentaba a Lucía, su prometida, embarazada, de 2 meses. La misma Lucía que, 1 año después, confesaría entre lágrimas que el padre del niño era Iván, el socio principal de Adrián. El mismo Iván que había estado desviando fondos de la empresa durante años, aprovechando la distracción de 1920. Adrián tras la traición. «No todas las mujeres son iguales». La voz de Marina lo sacó de su trance. «Y no todos los hombres son como su hermano o como Iván». Al escuchar ese nombre, Adrián se puso rígido. «¿Cómo sabes de Iván? Nunca mencioné ese nombre en esta casa». El color abandonó el rostro de la mujer. Se había delatado sin querer. «Yo escuché rumores», balbuceó. «El mundo empresarial es pequeño y...». «Mientes». Adrián se levantó lentamente, como un depredador. «¿Qué relación tiene tu sobrina con Iván?». Marina retrocedió hacia la puerta. «Debería preguntárselo a ella». «Eso haré», respondió él, pasando junto a Marina como una tormenta. Ahora mismo, la habitación de Samantha estaba en penumbra cuando Adrián irrumpió sin llamar. La encontró sentada en la pequeña cama, con los ojos fijos en la pantalla de un teléfono móvil. Su rostro estaba pálido, desencajado. «Tenemos que hablar», exigió él. Samantha bloqueó rápidamente el teléfono, pero no lo suficiente. Adrián había alcanzado a ver el nombre en la pantalla. Iván llamando. El silencio se espesó entre ellos como sangre coagulada. «¿Vas a contarme la verdad?», preguntó con una calma que contradecía la tempestad en su interior. «¿O prefieres que siga descubriéndola a pedazos?». «No es lo que piensas», murmuró ella. «¿No? Dime entonces qué debo pensar cuando descubro que la mujer que me obsesiona está embarazada del hombre que casi destruye mi empresa». Sus palabras sonaban a hielo quebrado. «¿Qué debo pensar cuando veo que sigues en contacto con él?». «No, estoy en contacto con él». Samantha se levantó enfrentándolo. «Intenta localizarme, me amenaza». «¿Amenazarte?». Adrián entrecerró los ojos, escéptico. «¿Por qué haría eso?». «Porque quiere que aborte». La voz de Samantha se quebró. «Dice que un hijo arruinaría su nueva vida, su compromiso con la hija de un político, que nadie debe saber que alguna vez estuvimos juntos». Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. Adrián luchó contra el impulso de abrazarla, de creer en cada palabra que salía de sus labios. Pero el fantasma de traiciones pasadas le impedía ceder. «¿Y por qué viniste precisamente a esta casa?», preguntó, cada palabra cargada de desconfianza.
De todos los lugares en Madrid, ¿por qué la mansión del hombre a quien Iván traicionó? Porque no tenía a dónde ir, respondió ella con voz apagada. Mi tía era mi única familia. No sabía que existía una conexión entre tú e Iván hasta que llegué aquí. ¿Esperas que crea eso? Espero que entiendas que este bebé no tiene la culpa de quién es su padre. El tono de Samantha se endureció. Y que yo no soy Iván. Soy yo. Y este hijo no es culpable de nada. Algo en su mirada, en la forma en que protegía instintivamente su vientre con las manos, sacudió a Adrián. Recordó su propia infancia, marcada por el abandono de un padre que no quiso reconocerlo, el dolor de ser castigado por crímenes que no había cometido. Su teléfono vibró en su bolsillo. Maldiciendo la interrupción, lo sacó para apagarlo. Pero el nombre en la pantalla lo dejó helado. Iván Montero. Vaya coincidencia, murmuró con amargura mostrándole la pantalla a Samantha. Parece que tu examante ha decidido contactarme también. El pánico se reflejó en los ojos de ella. No respondas, suplicó. Por favor, no hables con él. Pero Adrián ya había deslizado el dedo sobre la pantalla. Serrano, contestó, con voz gélida. La risa al otro lado de la línea fue como un eco del pasado. Mi querido socio, la voz de Iván destilaba falsa cordialidad. Tanto tiempo sin hablar. ¿Cómo te va con mi pequeño regalo? ¿De qué regalo hablas? Vamos, no te hagas el tonto. Otra risa. Samantha, por supuesto. ¿No es encantadora? Algo temperamental para mi gusto, pero tiene un fuego que estoy seguro has disfrutado. ¿O aún no has logrado llevarla a tu cama? Adrián miró a Samantha. Su rostro reflejaba horror puro. ¿Qué quieres, Iván? Solo verificar que mi plan marcha según lo previsto, respondió. Una embarazada despechada, un empresario solitario y vulnerable. Es la combinación perfecta para un desastre, ¿no crees? Y cuando estés completamente distraído con el drama, mis abogados terminarán de preparar la demanda que acabará con lo que queda de tu imperio. La rabia inundó a Adrián como lava. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. «Piérdete, cabrón», espetó antes de colgar. Cuando levantó la mirada, Samantha había caído de rodillas en el suelo, con el rostro entre las manos. Sus sollozos resonaban en la pequeña habitación como una letanía de dolor. «No lo sabía», murmuraba una y otra vez. «Juro que no sabía que me estaba utilizando así». Adrián la observó desde arriba, dividido entre la compasión y la desconfianza. Una parte de él quería consolarla, creerle. Otra parte, la que había sobrevivido a base de cautela y frialdad, le gritaba que se alejara, que podía ser otra trampa. «Recoge tus cosas», ordenó con voz neutra. «No quiero verte cuando regrese». Se dio la vuelta, incapaz de seguir contemplando. Su dolor sin ceder. «Por favor», la voz quebrada de Samantha lo detuvo en el umbral. «No tengo a dónde ir. Ese no es mi problema», respondió sin girarse a mirarla, porque sabía que si lo hacía, flaquearía. «Has tenido tu oportunidad de ser sincera. La desperdiciaste». Cerró la puerta tras de sí, ahogando el sonido de los sollozos. Cada paso que daba alejándose de aquella habitación parecía pesar una tonelada. Marina lo esperaba al final del pasillo, con los ojos enrojecidos y suplicantes. «Ella no es como él», dijo la mujer cuando Adrián pasó a su lado. «Mi sobrina es víctima de Iván igual que usted lo fue». Pero Adrián continuó caminando, con la espalda rígida y los puños apretados. El dolor en su pecho era casi insoportable. Esa noche, mientras deambulaba por su despacho como un alma en pena, encontró algo que no había notado antes. Un viejo cuaderno de cuero que sobresalía entre los libros de su biblioteca personal. Al abrirlo reconoció la caligrafía elegante de su madre, un diario, y entre sus páginas una carta doblada con esmero, una carta dirigida a él que comenzaba con unas palabras que cambiarían todo. «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, debes saber que la familia Vega salvó mi vida una vez, y juré que algún día nuestra familia saldaría esa deuda. Vega, el apellido de Marina, el apellido de Samantha». La mañana siguiente amaneció gris y fría, como si Madrid entero sintiera el dolor que habitaba en la mansión Serrano. «Marina»,
Caminaba por los pasillos como un fantasma, con los ojos enrojecidos y el alma pendiendo de un hilo. Cuando Adrián la llamó a su despacho, la mujer esperaba lo peor. «Siéntate», ordenó él, señalando la silla frente a su escritorio. El diario de su madre descansaba abierto sobre la madera pulida. Marina lo reconoció al instante. Sus ojos se agrandaron con sorpresa. «¿Es cierto?», preguntó Adrián sin preámbulos. «¿Tu familia salvó a mi madre?». La anciana asintió lentamente, como si el peso de los años y los secretos la aplastara. «Fue hace mucho tiempo», comenzó con voz trémula. «Tu madre estaba embarazada de ti cuando tu padre la abandonó. Intentó quitarse la vida». Adrián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Nunca había sabido esto. Mi hermano la encontró», continuó Marina. «Trabajaba como jardinero en la casa de verano donde ella se hospedaba. La llevamos a nuestro hogar, la cuidamos durante meses. Yo acababa de perder a mi bebé. Su voz se quebró. Nos hicimos compañía en el dolor. ¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Ella me hizo prometer que no lo haría», respondió. «Quería protegerte de ese dolor. Cuando me contrató años después, tras la muerte de mi hermano, me pidió que guardara el secreto». Adrián pasó una mano por su rostro cansado. Las piezas encajaban, pero seguía sintiendo que algo faltaba. «¿Y Samantha? ¿También forma parte de esta historia?». Marina negó con la cabeza. «Samantha es la hija de mi hermana menor. No tiene nada que ver con el pasado de tu madre. Su llegada aquí fue coincidencia, o quizás el destino. ¿Y su relación con Iván?». La mujer suspiró profundamente. «Mi sobrina trabajaba como asistente en la empresa donde él es socio. No sabía quién era realmente. Se enamoró como una tonta». El desprecio hacia Iván era evidente en su voz. Cuando quedó embarazada, él mostró su verdadera cara, la amenazó, la humilló. «Ella huyó a mi casa sin saber qué conexión había entre ustedes. ¿Y esperas que crea que Iván no planeó todo esto?». Adrián se levantó, incapaz de contener su agitación. «Es demasiada coincidencia. A veces la vida está llena». «Ah, de ellas», respondió Marina sosteniendo su mirada. «Pero te juro por la memoria de tu madre que Samantha no es parte de ningún plan. Ella es la víctima aquí, tanto como tú». Adrián caminó hasta la ventana. La lluvia comenzaba a caer sobre Madrid, distorsionando la vista de la ciudad. «¿Dónde está ahora?», preguntó sin girarse. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Cuando finalmente se volvió hacia Marina, vio el dolor en su rostro. «Se fue esta madrugada», respondió la mujer. No quiso decirme dónde. Algo se rompió dentro de Adrián, una grieta pequeña que pronto se convirtió en abismo. «Iván llamó de nuevo», continuó Marina. «Le dijo cosas horribles, que iba a quitarle al bebé cuando naciera, que la destruiría si no desaparecía de tu vida. ¿Y ella lo creyó? ¿Por qué no habría de hacerlo?». Los ojos de Marina brillaron con indignación. «Tú mismo la echaste sin darle oportunidad de explicarse. Confirmaste todo lo que ese monstruo le había dicho sobre ti». Las palabras golpearon a Adrián, como un puñetazo físico. Se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de sus decisiones aplastar su pecho. «Eres igual que tu padre», sentenció Marina, levantándose con dignidad. «Siempre juzgando a los demás por sus errores, incapaz de ver más allá de tus propias heridas». La mujer avanzó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. «Ella te ama», dijo con voz suave. «A pesar de todo te ama. Y ese niño que lleva en su vientre no tiene la culpa de quién es su padre biológico. Tú deberías saberlo mejor que nadie». Cuando la puerta se cerró, Adrián quedó solo con sus pensamientos y el diario de su madre. Siguió leyendo la carta, absorto en palabras escritas décadas atrás. «La vida me ha enseñado, mi querido Adrián, que no somos lo que los demás hacen de nosotros, sino lo que decidimos ser a pesar de ello. Tu padre nos abandonó, pero eso no te convierte en su reflejo. Tú eres mi luz, mi redención. Prométeme que nunca juzgarás a nadie por los pecados de otro». Las palabras se volvieron borrosas, mientras las lágrimas, que había contenido durante tanto tiempo, finalmente se desbordaban.
Por primera vez en años, Adrián Serrano lloró como un niño. La búsqueda comenzó esa misma tarde. Adrián movilizó todos sus recursos, llamó a cada contacto, revisó cada hotel de Madrid. Pero Samantha parecía haberse esfumado. Una semana. Después, cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, recibió una llamada de un número desconocido. «¿Adrián Serrano?», preguntó una voz femenina. «¿Quién habla?», respondió con el corazón acelerado. «Me llamo Clara. Soy amiga de Samantha», hizo una pausa. «Ella no sabe que te estoy llamando. Me mataría si se enterara. Pero está mal. Te necesita aunque no lo admita». «¿Dónde está?». La urgencia en su voz era palpable. «Trabaja en mi florería». Jardín de Luna, en el barrio de Lavapiés, Adrián. Ya estaba tomando las llaves de su coche antes de que la llamada terminara. La pequeña tienda parecía sacada de un cuento, con enredaderas que trepaban por la fachada y el aroma a flores frescas inundando la calle estrecha. A través del escaparate, la vio. Samantha estaba de espaldas, arreglando un ramo de lirios blancos. Su perfil se había redondeado ligeramente. El embarazo comenzaba a notarse bajo el delantal floreado. La belleza sencilla de la imagen lo dejó sin aliento. Cuando entró, el tintineo de la campanilla la hizo girarse. Sus ojos se agrandaron al reconocerlo. El ramo cayó al suelo, esparciendo pétalos y agua por el suelo de madera. «¿Qué haces aquí?», susurró con voz temblorosa. Adrián avanzó lentamente, como quien se acerca a un animal asustado. Cuando estuvo frente a ella, hizo algo que jamás había hecho ante nadie. Se arrodilló. «No te perdono porque seas inocente», dijo con voz ronca. «Te perdono porque no sé vivir sin ti». Las lágrimas brotaron de los ojos de Samantha. Sus manos temblorosas se posaron en los hombros de él. «Me echaste», murmuró. «Me juzgaste sin escucharme». «Lo sé». Adrián tomó sus manos entre las suyas. «Y pasaré el resto de mi vida compensándote por ello, si me lo permites». Ella lo observó en silencio, como si buscara la verdad en su mirada. «Iván», comenzó. «Iván no puede hacerte daño», la interrumpió. «He presentado una denuncia formal. Tengo pruebas de sus amenazas, de sus estafas. No volverá a acercarse a ti ni al bebé». Un sollozo escapó de los labios de Samantha. «¿Por qué haces esto?», preguntó. «Este hijo no es tuyo. No tienes ninguna obligación». Adrián se levantó lentamente, sin soltar sus manos. Sus ojos reflejaban una certeza que nunca antes había sentido. «Porque quiero ser el hombre que mi padre nunca fue», respondió. «Porque quiero romper el ciclo. Y porque te amo, Samantha Vega. Te amo como nunca pensé que podría amar a alguien». La besó entonces, con una ternura que contrastaba con la pasión de sus encuentros anteriores. Un beso que sabía a promesa. A futuro, Clara, la dueña de la florería, observaba discretamente desde la trastienda, con una sonrisa de complicidad y los ojos húmedos de emoción. «Ven a casa», susurró Adrián cuando se separaron. «Nuestra casa». Y en ese momento, mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo sobre Madrid, Samantha supo que había encontrado su hogar en los brazos del hombre que menos esperaba. El tiempo tiene su propia manera de sanar las heridas. 3 meses habían pasado desde aquel reencuentro en la florería. La mansión Serrano, antes fría y silenciosa, ahora vibraba con una energía renovada. Los jardines habían sido remodelados, las habitaciones rediseñadas. La oscuridad que antes reinaba había dado paso a colores cálidos y a ventanas siempre abiertas. En el centro de esta transformación, Samantha contemplaba su reflejo en el espejo del dormitorio principal. Su vientre, ahora prominente, albergaba 7 meses de vida. Sus manos recorrieron la curva perfecta con una mezcla de temor y admiración. «Estás hermosa». La voz de Adrián la sorprendió desde la puerta. Ella sonrió, pero sus ojos revelaban una inquietud que no había desaparecido del todo. «¿Realmente lo crees?», preguntó girándose hacia él. «Cada día estoy más pesada, más torpe». Adrián se acercó y la envolvió en sus brazos,
colocando sus manos sobre las de ella en su vientre. «Cada día estás más radiante», susurró contra su cabello. «Y cada día agradezco que hayas vuelto a mi vida». El bebé se movió bajo sus palmas como si respondiera a su voz. Era un ritual que se repetía cada mañana. Adrián le hablaba, le contaba historias, le prometía un mundo mejor. Los resultados de las pruebas llegaron, mencionó Samantha, intentando que su voz sonara casual. «Todo está bien, Adrián». Ya sintió contra su cabello. Sabía lo que realmente quería decir. Las pruebas confirmaban que el bebé era, efectivamente, hijo biológico de Iván. Una sombra que, a pesar de todos sus esfuerzos, seguía planeando sobre ellos. «¿Sigues pensando en él?», preguntó Adrián con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Samantha se giró para mirarlo a los ojos. «Pienso en el daño que quiso hacernos», respondió sinceramente. «Pero también pienso en cómo su maldad, paradójicamente, nos unió». La noticia de la detención de Iván había ocupado las portadas de los periódicos económicos durante semanas. Las pruebas presentadas por Adrián habían sido solo el principio. Otros socios, otras víctimas, habían comenzado a hablar. El imperio de mentiras se desmoronaba mientras el suyo, fundamentado en la verdad, florecía. «Tengo miedo», confesó Samantha, apoyando su frente contra el pecho de Adrián. «¿Y si cuando nazca cada vez que lo mires besa...?» «Nunca», la interrumpió él tomando su rostro entre sus manos. «Este bebé es tuyo, y si tú me lo permites, también será mío. Nunca veré a nadie más en él». Las lágrimas asomaron a los ojos de Samantha, pero esta vez eran diferentes. Lágrimas de alivio, de esperanza. «Te amo», susurró. «Y a veces tengo miedo de que esto sea un sueño, que despierte y...». El timbre del teléfono interrumpió sus palabras. Adrián se apartó con reluctancia para atender la llamada. Su expresión cambió mientras escuchaba, volviéndose sombría. «¿Qué ocurre?», preguntó Samantha cuando colgó. «Era mi abogado», respondió pasándose una mano por el cabello. «Iván ha solicitado una prueba de paternidad desde la cárcel. Quiere derechos sobre el bebé». El pánico atravesó el rostro de Samantha como un relámpago. Su respiración se aceleró peligrosamente. «No puede», balbuceó. «No después de todo lo que hizo. No después de amenazar con quitármelo. No». Un dolor agudo la hizo doblarse sobre sí misma. Adrián la sostuvo alarmado. «¿Qué pasa? ¿Qué sientes?» «Duele», jadeó ella, aferrándose a sus brazos. «El bebé, algo no está bien». Todo sucedió con la rapidez de una pesadilla. La llamada desesperada a emergencias. La ambulancia que tardaba una eternidad. La decisión de Adrián de llevarla él mismo al hospital más cercano. El trayecto fue un borrón, de semáforos en rojo ignorados y calles tomadas en sentido contrario. Cuando finalmente atravesaron las puertas de urgencias, Samantha apenas podía mantenerse consciente. «Está de parto prematuro», informó la doctora tras examinarla. «La presión arterial está por las nubes. Necesitamos hacer una cesárea de emergencia o ambos corren peligro». «Hagan lo que sea necesario», respondió Adrián con una decisión que ocultaba su terror. «Salven a ambos». Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. En la sala de espera, Marina llegó jadeando con el rostro desencajado por la preocupación. Adrián la abrazó, sorprendiéndola. Era la primera vez que mostraba tal gesto de afecto hacia ella. «Si algo les pasa», comenzó, incapaz de terminar la frase. «Nada les pasará», respondió la anciana con firmeza. «Los Vegas somos fuertes, y este bebé también tiene la sangre de los Serrano ahora, aunque no sea de nacimiento». Sus palabras, sencillas pero profundas, calmaron algo dentro de Adrián. Tenía razón. La familia no se definía solo por la sangre, sino por el amor, por las decisiones, por las promesas cumplidas. La puerta se abrió de golpe. Una enfermera con expresión grave les hizo señas. «La paciente está perdiendo mucha sangre», informó. «El bebé está fuera, pero ella... Necesitamos que firme unos documentos para una transfusión urgente»,
Adrián firmó sin siquiera leer. Su mano temblaba tanto que apenas reconoció su propia firma. ¿Puedo verla?, preguntó con voz quebrada. La enfermera dudó un instante, pero algo en la desesperación de sus ojos la conmovió. «Solo un momento», concedió. «Está semiconsciente. La imagen que encontró en aquella sala de operaciones quedaría grabada para siempre en su memoria». Samantha, pálida como la nieve, conectada a decenas de máquinas que pitaban con urgencia. A su lado, en una pequeña incubadora, un bebé diminuto luchaba por su primera bocanada de aire. «Adrián», murmuró ella con los ojos entreabiertos. «¿El bebé?» «Es perfecto», respondió él tomando su mano fría entre las suyas. «Es tan fuerte como su madre». Una débil sonrisa se dibujó en los labios de Samantha. «No me dejes», susurró, con las fuerzas abandonándola. «Nunca», prometió él besando su frente. «Pero tú tampoco me dejes. Lucha, Samantha, lucha por nosotros tres». Los médicos lo obligaron a salir. Las horas siguientes fueron un infierno de incertidumbre. Adrián caminaba de un lado a otro, rechazando comida y consuelo por igual. Solo existía una cosa en su mente, la promesa que había hecho. Cuando finalmente el cirujano apareció, su expresión ilegible hizo que el corazón de Adrián se detuviera por un segundo. «Ha sido difícil», comenzó el médico. «Perdió mucha sangre, pero hemos logrado estabilizarla. Las próximas 24 horas serán cruciales». «¿Y el bebé?», preguntó Marina, aferrándose al brazo de Adrián. «Es prematuro de 32 semanas», respondió. «Sus pulmones necesitan madurar, pero tiene buenas posibilidades. Es un luchador». Las lágrimas que Adrián había contenido durante horas finalmente se desbordaron. No eran lágrimas de tristeza, sino de un alivio tan profundo que dolía. 3 días después, cuando Samantha despertó completamente, lo primero que vio fue a Adrián dormido en una silla junto a su cama, con un pequeño bulto envuelto en mantas azules en sus brazos. La imagen era tan perfecta, tan sagrada, que temió respirar y romper el hechizo. Como si sintiera su mirada, Adrián abrió los ojos. La alegría que iluminó su rostro al verla despierta fue indescriptible. «Les he dicho a todos que eres la mujer más fuerte que conozco», dijo con voz ronca por el cansancio. Y como siempre tenía razón. Con cuidado colocó al bebé en sus brazos. Era diminuto, pero perfecto. Sus manitas se aferraron instintivamente al dedo de Samantha cuando lo tocó. «Es tan pequeño», susurró ella maravillada. «Pero tiene tu terquedad», sonrió Adrián. «Los médicos dicen que nunca habían visto a un prematuro con tantas ganas de vivir». Las lágrimas rodaron por las mejillas de Samantha mientras contemplaba a su hijo. Todo el dolor, todo el miedo, cada lágrima derramada valía la pena por este momento. «¿Has pensado en un nombre?», preguntó Adrián sentándose en el borde de la cama. «Gabriel», respondió ella sin dudar. «Significa Dios es mi fuerza y ha sido nuestra fortaleza». A través de todo esto, Adrián asintió emocionado. Luego, con movimientos lentos, sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su camisa arrugada. «Tenía planeado hacer esto de otra manera», confesó. «Con flores, música, quizás durante el atardecer en nuestro jardín secreto». Abrió la caja revelando un anillo de platino con un solitario que capturaba la luz como una estrella caída. «Samantha Vega», continuó con la voz temblorosa, «me harías el honor de convertirte en mi esposa, de formar una familia conmigo y con Gabriel». Ella lo miró a través de las lágrimas, sosteniendo a su hijo con un brazo, mientras extendía el otro hacia el hombre que había transformado su vida. «Sí», respondió simplemente. «1000 veces sí». El anillo se deslizó perfectamente en su dedo. Adrián se inclinó para besarla, un beso que sabía a promesas cumplidas y a nuevos comienzos. Gabriel se removió entre ellos, como si quisiera ser parte de aquel momento. Samantha rió entre lágrimas y Adrián la acompañó, fundiéndose los tres en un abrazo que borraba todo el dolor del pasado. «Este hijo nunca será símbolo del pasado», susurró Adrián, acariciando la mejilla del bebé, «sino del amor que sobrevivió a él».
Y mientras la luz del amanecer se colaba por la ventana del hospital, iluminando a la pequeña familia, Samantha supo que algunas heridas, las más profundas, solo podían sanarse con perdón. Un perdón que costaba, que dolía, pero que al final liberaba. Ese era el verdadero precio del perdón, y ella, al igual que Adrián, estaba dispuesta a pagarlo por el resto de su vida.